En los dominios donde la astrología se entrelaza con la psicología del alma, la figura de Cáncer siempre ha sido vista como la del protector, el guardián de los recuerdos, el viajero del océano interior. Pero en medio de esa visión luminosa, surge a menudo un rumor, un eco que confunde y desconcierta, la idea de que el signo de la luna puede rozar los territorios del narcisismo. Un mito que se repite en susurros y que, a primera vista, choca con la esencia maternal, empática y compasiva de este signo. Sin embargo, en el universo astrológico, nada es tan simple ni tan lineal, y lo que muchos llaman narcisismo en Cáncer no es más que una realidad incomprendida, un reflejo distorsionado de su búsqueda de amor y seguridad. El corazón de Cáncer late con la necesidad de sentirse visto, valorado y reconocido. Su esencia lunar lo hace anhelar espejos en los que confirmar su identidad emocional, espejos que provienen de los otros, de sus vínculos, de la familia, de aquellos a quienes entrega el alma. Cuando esa necesidad se vuelve insatisfecha, cuando las heridas del pasado le recuerdan que fue ignorado, traicionado o no comprendido, la energía del signo puede volverse una coraza impenetrable. Y en esa coraza, los gestos de autoprotección, la insistencia en ser reconocido, el deseo de que el otro se centre en él, puede confundirse con vanidad o narcisismo. En realidad, no es soberbia, sino una defensa contra el vacío afectivo que le amenaza. El supuesto narcisismo de Cáncer se manifiesta en su necesidad de sentirse indispensable. Busca que el otro reconozca su entrega, que valore el esfuerzo silencioso, que aprecie las horas de cuidado que dio sin pedir nada a cambio. Cuando ese reconocimiento no llega, su naturaleza se revela de manera más intensa, y en lugar de retirarse en silencio, puede reclamar atención. Lo que otros perciben como egocentrismo no es sino un grito del alma que pide ser visto como merece. Como un niño lunar, herido en lo más íntimo, Cáncer a veces aprende a cubrir sus carencias creando un personaje fuerte, brillante y magnético, capaz de hacer que las miradas se posen en él para no tener que enfrentar la soledad del desdén. No es raro que algunos confundan ese brillo con narcisismo. Pero en realidad, mientras un verdadero narcisista manipula para dominar, Cáncer busca validación para sanar. Mientras el narcisismo destruye los lazos, Cáncer los necesita para sostenerse. El espejo que reclama no es un reflejo vacío, sino un anhelo de cercanía, de unión, de sentir que su entrega no cae en un abismo sin retorno. Allí reside la incomprensión. Quienes lo acusan de narcisismo no ven la raíz lunar, la herida que late bajo su piel y lo hace buscar calor en cada mirada. Cuando el signo evoluciona y trasciende esa necesidad, su aparente narcisismo se transforma en autoafirmación. Entonces aprende a brillar sin pedir permiso, a cuidar sin exigir reciprocidad inmediata, a proteger sin que la validación externa sea la única fuente de valor. Se convierte en un guerrero lunar que ya no necesita espejos ajenos porque ha encontrado su reflejo en la profundidad de su propio océano interior. Y en ese punto, el mito se desvanece, mostrando que jamás fue un narcisista, sino un ser que debía reconciliarse con su vulnerabilidad y convertirla en fortaleza. La épica de Cáncer radica precisamente en esta batalla interna entre la necesidad y la autosuficiencia, entre el anhelo de ser amado y la certeza de que ya es digno de amor. Cuando ese camino se completa, la coraza deja de ser cárcel para convertirse en armadura, y el alma lunar deja de buscar desesperadamente afuera lo que ya encontró en su interior. El supuesto narcisismo no era más que un espejismo, un reflejo malinterpretado del amor propio en construcción. Así, lo que muchos llaman defecto es, en realidad, el preludio de la transformación. Cáncer no es narcisista, sino profundamente humano en su búsqueda de reconocimiento. Es la luna que brilla en la noche porque necesita ser contemplada, pero que aún sin miradas sigue iluminando el camino de los que vagan en la oscuridad. Lo incomprendido en él es, en verdad, su mayor enseñanza, que incluso las necesidades más intensas pueden transmutarse en poder, que la herida del abandono puede convertirse en fuerza creadora y que la acusación de narcisismo no es más que la sombra proyectada sobre un signo que vino a enseñar lo que significa amar con toda el alma, incluso cuando el precio es ser juzgado injustamente. El mito del Cáncer narcisista encuentra raíces en la dualidad que este signo encarna desde su nacimiento bajo la regencia de la luna. La luna, cambiante y luminosa, proyecta sus fases en la psique canceriana, el esplendor de la plenitud y la sombra de la menguante. En ese vaivén, se construye la ilusión de un yo que a veces parece reclamar el centro del universo. No se trata de un deseo de dominio como en otros signos más solares o marciales, sino de una exigencia inconsciente de reconocimiento que brota del anhelo de sentirse seguro en un mundo donde las emociones muchas veces se desbordan. Esa aparente autocomplacencia es en realidad el eco de la vulnerabilidad.
El alma de Cáncer se defiende erigiendo un altar hacia sí misma, no para adorar su reflejo sino para sostenerse cuando el vacío amenaza con desmoronar su equilibrio interior. La diferencia con el verdadero narcisismo radica en la raíz del impulso. Mientras el narcisista puro busca alimentarse del otro para engrandecer su ego vacío, Cáncer busca nutrirse de la conexión para sanar su herida ancestral de abandono. Lo que a ojos superficiales se malinterpreta como arrogancia, en verdad es un gesto desesperado de supervivencia emocional. Cuando Cáncer se muestra orgulloso de su entrega, cuando subraya lo que ha dado, no lo hace para imponerse sino para recordarle al mundo que su amor, tantas veces invisible, merece ser honrado. Ese acto no nace de la frialdad sino de la memoria lunar que guarda cada ofensa, cada descuido, cada instante en el que su ternura fue ignorada. Existe en Cáncer una tendencia natural a construir escenarios donde su presencia sea vital. No porque desee manipular, sino porque su misión es custodiar y proteger. Pero cuando esa función no se reconoce, puede adornar su rol con un dramatismo que recuerda a los gestos narcisistas. En verdad, no es un intento de brillar por encima de los demás, sino de reafirmar que su cuidado y su sensibilidad son tan importantes como la fuerza o la razón que otros enaltecen. Es un llamado silencioso para que la sociedad no relegue la ternura, para que se comprenda que la sensibilidad también es un poder. La incomprensión surge porque Cáncer refleja lo que los demás niegan en sí mismos. Su espejo lunar no devuelve solo la imagen que se espera, sino la verdad desnuda de las emociones no aceptadas. Quien acusa a Cáncer de narcisismo suele proyectar en él su propia incapacidad de sostener la vulnerabilidad. Al no comprender que la necesidad de reconocimiento puede ser un camino hacia la autenticidad, interpretan su búsqueda como un exceso del ego. Pero Cáncer no vive desde la máscara, sino desde la emoción que brota sin filtros, aunque a veces ello incomode a quienes prefieren la frialdad de las formas. Cuando el signo madura y encuentra en sí mismo la validación que antes pedía al mundo, ocurre una transfiguración. El aparente narcisismo se convierte en un amor propio sereno, en la capacidad de reconocerse valioso sin depender del eco ajeno. Esa metamorfosis lo convierte en faro, porque su historia enseña que no hay nada vergonzoso en necesitar, que incluso el anhelo de ser visto puede transformarse en dignidad. El héroe lunar se eleva entonces sobre la acusación y demuestra que lo que se interpretaba como vanidad era, en verdad, el germen de la autovaloración. El mito del Cáncer narcisista, lejos de ser una condena, es una prueba iniciática. Es la sombra que lo obliga a mirarse de frente, a aceptar sus carencias, a transmutar la necesidad en poder interior. El supuesto defecto se convierte en impulso de evolución, en la chispa que lo lleva a buscar dentro de sí lo que ya no espera fuera. Y en esa búsqueda descubre su verdadero tesoro, la certeza de que su sensibilidad no es debilidad, sino la más sagrada de las armas. Desde esa perspectiva, acusar a Cáncer de narcisismo es no comprender el lenguaje de las aguas, es ignorar que la luna no refleja su propia luz sino la del sol, y aún así ilumina las noches más oscuras. El narcisismo real encierra, pero el brillo de Cáncer abre caminos. Su reflejo lunar no es un canto vacío al ego, sino un puente hacia lo profundo, un recordatorio de que todos necesitamos ser vistos, y que solo al reconocernos podemos dar la verdadera entrega sin quedar vacíos. El viaje del signo no termina en la acusación, sino en la redención. Lo que fue juzgado como egocentrismo se revela como un recordatorio de la importancia del amor propio. Y en ese instante, el mito se derrumba y queda en pie la verdad. Cáncer nunca fue un narcisista, sino un alma que buscaba reconciliarse con su herida y convertirla en fuente de luz. La acusación de narcisismo hacia Cáncer nace también de la relación que este signo guarda con la memoria y la identidad emocional. A diferencia de otros signos que pueden reinventarse olvidando su pasado, Cáncer carga consigo cada experiencia, cada herida y cada caricia, como si fueran piedras preciosas y cicatrices inscritas en el alma. Esta conexión con la memoria lo convierte en un guardián de su propio valor y, a veces, en un narrador incansable de su historia personal. Puede hablar de lo que dio, de lo que sufrió, de lo que entregó y no recibió, no como un acto de vanidad, sino como un intento de que el mundo no olvide aquello que para él fue vital. En esa insistencia se oculta la raíz de la incomprensión, porque el lenguaje emocional de Cáncer es interpretado como exhibicionismo cuando en realidad es un acto de fidelidad hacia sí mismo y hacia lo vivido. Otra de las facetas que suele confundirse con narcisismo es la capacidad de Cáncer para envolverlo todo en su energía. Es un signo cardinal, un iniciador, y su influencia emocional puede dominar ambientes enteros sin proponérselo. Su presencia se siente porque transmite emociones que vibran en el aire, y quienes no están en sintonía pueden percibirlo como una fuerza que acapara.
Lo que en realidad ocurre es que Cáncer es un canal de la Luna, y la Luna no pide permiso para influir en las mareas, simplemente actúa, atrae y transforma. Así, cuando este signo llena el espacio con su sensibilidad, no es un acto consciente de vanidad, sino la expresión natural de su vibración lunar. El mito del Cáncer narcisista también se alimenta de su fuerte necesidad de proteger y de sentirse protector. Cuando se entrega, exige ser reconocido, y si no lo es, puede recurrir a gestos intensos para remarcar su papel. Esto no nace de la arrogancia, sino de la necesidad de no desaparecer en el silencio. Al sentirse olvidado, reacciona como la marea que golpea con fuerza contra la orilla, recordando que sigue ahí, que su presencia es vital. Esa fuerza de afirmación, incomprendida por quienes prefieren la indiferencia, puede confundirse con un deseo de protagonismo, cuando en verdad es un grito de permanencia. Hay un aspecto más profundo que suele quedar oculto y que explica por qué este signo puede ser visto bajo la sombra del narcisismo, su tendencia a construir refugios internos donde él mismo es el centro. Cuando el mundo exterior lo hiere, Cáncer se repliega en su caparazón y allí se convierte en rey y guardián de su propio universo. En ese reino íntimo, organiza, imagina y recrea escenarios donde es amado y valorado. Quien lo observa desde fuera puede pensar que vive centrado en sí mismo, que solo se alimenta de su propio reflejo, pero lo que ocurre en realidad es un acto de supervivencia psíquica. Su refugio es una fortaleza emocional que le permite resistir y reconstruirse, para luego volver a entregarse al mundo con renovada fuerza. En el plano épico, esa lucha interna convierte a Cáncer en un héroe que debe enfrentar la ilusión del espejo. La sombra del narcisismo no es más que un reflejo distorsionado de su propio poder, una prueba que lo desafía a distinguir entre la necesidad de ser reconocido por otros y la grandeza de reconocerse a sí mismo. Enfrentar ese espejo es su gran batalla, pues solo quien vence la tentación de vivir de la validación externa puede acceder al verdadero amor propio. Y cuando Cáncer logra esa victoria, su luz ya no depende de la mirada ajena, sino que se convierte en faro que ilumina incluso a los que lo juzgaron. La paradoja de este mito incomprendido es que Cáncer, siendo uno de los signos más entregados y protectores, puede ser tildado de egocéntrico cuando exige reciprocidad. Pero esa exigencia es parte de su enseñanza. En un mundo donde se ensalza la autosuficiencia fría y se desprecia la vulnerabilidad, Cáncer recuerda que todos necesitan ser amados, que todos merecen reconocimiento y que pedirlo no es debilidad, sino un derecho del alma. Así, lo que algunos interpretan como narcisismo es, en realidad, la afirmación de la dignidad emocional. El viaje de este signo lo lleva a reconciliar dos fuerzas, el deseo de nutrir a otros y el deber de nutrirse a sí mismo. Cuando encuentra el equilibrio, se convierte en un guardián poderoso que ya no depende del eco ajeno, sino que ofrece su amor desde una fuente inagotable. La épica de su transformación lo eleva por encima de la incomprensión, demostrando que jamás fue un narcisista, sino un portador del mensaje de que el amor propio y el amor hacia los demás no son opuestos, sino dos corrientes del mismo río que, al unirse, generan la verdadera grandeza. El mito del Cáncer narcisista, entonces, no es más que una sombra proyectada sobre un signo que refleja con intensidad. Su realidad es mucho más profunda, la de un alma que lucha contra el olvido, que reclama su lugar en el mundo, que exige que la sensibilidad sea honrada tanto como la fuerza. Y en esa lucha se convierte en héroe lunar, capaz de transformar la incomprensión en sabiduría y la acusación en legado. Porque al final, no hay narcisismo en Cáncer, solo la verdad de una esencia que vino a recordar que la luz más poderosa es aquella que se enciende en el corazón herido y se ofrece como guía para los demás. El mito de Cáncer vinculado al narcisismo se enraiza también en la incomprensión de su vínculo con la energía lunar, pues mientras otros signos buscan afirmarse en la luz del sol o en la fuerza de los planetas exteriores, Cáncer vive en un estado de constante reflejo. La luna no genera luz propia, la recibe y la devuelve, y en esa dinámica el signo se acostumbra a mirarse a través de los ojos del otro. Su identidad no se construye en un vacío, sino en el espejo de las relaciones, en la validación que proviene de los vínculos más íntimos. Esta necesidad de reflejo no es una vanidad vacía, sino una expresión de su naturaleza receptiva, de su misión de absorber y reflejar lo emocional. Sin embargo, quienes no comprenden esta danza creen que Cáncer vive pendiente de sí mismo, sin advertir que en realidad se alimenta de la interacción, de ese intercambio que lo enriquece y le da forma. En el fondo, el supuesto narcisismo de Cáncer es un llamado profundo a la reciprocidad. Su alma lunar no entiende la indiferencia, no concibe el amor que no se demuestra, no acepta la entrega que no deja huella. Por eso insiste, recuerda, remarca lo dado, lo ofrecido y lo compartido.
Allí donde otros se desprenden y siguen adelante, Cáncer se aferra a la memoria de su entrega, y esa permanencia lo convierte en un guardián de su propia historia. El juicio ajeno lo interpreta como orgullo desmedido, pero en realidad es la fidelidad absoluta a lo vivido, la incapacidad de traicionar el eco de su propio corazón. Esa lealtad a sí mismo puede ser confundida con una obsesión por su propia importancia, cuando lo que realmente ocurre es que no sabe dejar en el olvido lo que una vez fue verdadero. Existe además en Cáncer una inclinación a idealizar la imagen que proyecta, no porque necesite halagos, sino porque entiende que su identidad es también refugio para los demás. Así como la madre ofrece seguridad a sus hijos, el signo de la luna sabe que su presencia debe transmitir firmeza, protección y un sentido de permanencia. Cuando trabaja en crear esa imagen de sí mismo como alguien esencial, puede parecer que busca ser adorado, pero en realidad lo que está haciendo es construir un pilar sobre el cual otros puedan descansar. La paradoja es que, en ese proceso, él mismo termina dependiendo de esa imagen para no desmoronarse, y al defenderla ante el mundo, puede dar la impresión de vivir ensimismado. En verdad, lo que protege no es el ego, sino el santuario emocional que ofrece a quienes ama. La esencia épica de este signo se revela cuando enfrenta el peligro de perderse en ese reflejo. El desafío de Cáncer no es huir del juicio ajeno, sino aprender a no depender de él para saberse valioso. Su batalla es contra la ilusión del espejo que lo esclaviza, contra la necesidad de ser reconocido para existir. Es en esa lucha donde el supuesto narcisismo se convierte en iniciación, en prueba que lo obliga a encontrar en su interior el reconocimiento que tanto busca fuera. Cuando lo logra, trasciende la acusación, y lo que antes parecía una carencia se convierte en sabiduría que irradia hacia todos, el mensaje de que nadie necesita vivir mendigando miradas para saber qué es digno de amor. Hay un aspecto aún más sutil que suele pasarse por alto. El vínculo de Cáncer con el hogar y la familia lo hace anhelar un lugar donde sea el centro, no por vanidad, sino porque en ese núcleo íntimo desea experimentar el amor absoluto, incondicional, sin reservas. Ese anhelo lo lleva a crear dinámicas en las que necesita que todo gire en torno a él, no como tirano, sino como corazón de un círculo sagrado. El malentendido surge cuando quienes no comparten esa visión interpretan su centralidad como egocentrismo, sin comprender que para Cáncer el núcleo afectivo no es jerarquía, sino altar. Él no se pone en el centro para dominar, sino para ser el punto de unión que mantiene unido lo que de otra manera se dispersaría. La fuerza de este signo radica en que, incluso bajo la sombra de la incomprensión, nunca deja de luchar por lo que siente verdadero. Aunque lo acusen de narcisista, su instinto protector y su amor visceral no se apagan. Esa perseverancia lo convierte en héroe lunar, capaz de resistir los juicios y las etiquetas, porque su entrega no depende de la opinión ajena. La épica de Cáncer es la historia de alguien que se sostiene en su propia sensibilidad y transforma la vulnerabilidad en un poder indestructible. Cuando finalmente supera la necesidad de validación externa, Cáncer demuestra que jamás fue un buscador de halagos, sino un guerrero del alma que necesitaba aprender a verse con los mismos ojos compasivos con los que mira a los demás. El mito del narcisismo se desmorona entonces, revelando una verdad luminosa, que su aparente obsesión con el yo era en realidad un camino hacia la autosanación, un ritual de autodescubrimiento que lo conduce a convertirse en faro para otros. Y así, la figura del Cáncer narcisista deja de ser una sombra para convertirse en un recordatorio de que lo que algunos llaman vanidad no es otra cosa que el alma reclamando su derecho a existir con plenitud. En la vastedad de la astrología, cada signo guarda pruebas y espejismos. El de Cáncer es el más sutil de todos, aprender que su luz no depende del reflejo que recibe, sino de la verdad que late en su interior. En esa victoria reside su grandeza, en esa lección se revela su legado, y en esa transformación se entiende que jamás fue narcisismo, sino el preludio de un amor propio tan poderoso que, una vez alcanzado, se vuelve capaz de sostener el mundo entero. El mito de Cáncer relacionado con el narcisismo guarda también un trasfondo ligado a su conexión con los ciclos de la vida y de la naturaleza. Como signo cardinal de agua, representa el inicio del verano, el momento en que la luz solar alcanza su punto máximo y las aguas interiores hierven de emociones. Esa intensidad lo lleva a buscar constantemente un equilibrio entre lo que da y lo que recibe. Cuando siente que la balanza se inclina demasiado hacia la entrega sin retorno, su instinto de preservación se activa, y entonces puede construir un personaje fuerte, visible y magnético para asegurar que nadie lo relegue a la sombra. Esa necesidad de ser reconocido como indispensable es interpretada muchas veces como un rasgo de ego, cuando en realidad es un mecanismo de defensa contra la sensación de disolverse en la indiferencia. Su vínculo con la luna lo convierte en un guardián de lo femenino, de lo cíclico, de lo invisible.
Y aquí se encuentra otra fuente de malinterpretaciones. En un mundo que ensalza lo lineal, lo racional y lo heroico, Cáncer trae la fuerza de lo receptivo, lo emocional y lo maternal. Como esa energía no siempre es comprendida ni valorada, él mismo puede sentirse obligado a enaltecerla, a recordarle al mundo que la sensibilidad y el cuidado también son poderosas armas de transformación. Así, su empeño en remarcar su importancia se confunde con un deseo de protagonismo, cuando en realidad es un intento de rescatar del olvido valores esenciales que sostienen la vida. La incomprensión también se alimenta de la dualidad entre su necesidad de intimidad y su deseo de trascendencia. Cáncer sueña con un mundo íntimo, cerrado y seguro, pero al mismo tiempo su naturaleza cardinal lo empuja a liderar, a dejar huella, a inspirar. Esta tensión interna a veces lo lleva a querer mostrarse al exterior con una fuerza casi teatral, como si necesitara que todos supieran de su valor antes de volver a su refugio. Esa oscilación entre retraimiento y exposición es confundida con vanidad, pero en realidad es un ciclo natural en su camino de autoconstrucción, como las fases lunares que alternan luz y oscuridad, presencia y retiro. Otro aspecto poco comprendido es su relación con el dolor. Cáncer recuerda más que ningún otro signo, y esa memoria emocional lo hace revivir viejas heridas. En esas rememoraciones puede caer en relatos donde recalca su sufrimiento, sus sacrificios o su entrega, y quienes lo escuchan sin profundidad pueden interpretar que busca compasión o superioridad. Sin embargo, lo que está haciendo es sublimar el dolor a través de la palabra y el recuerdo, otorgándole un sentido épico a lo vivido. No presume de sus heridas, las convierte en símbolos, en pruebas que legitiman su fortaleza emocional. Es un narrador de su propia travesía, y en esa narración hay más búsqueda de redención que de halago. También hay que entender que Cáncer, al ser regido por la luna, posee una capacidad inusual de influir en los demás de manera inconsciente. Su magnetismo emocional arrastra, seduce y envuelve, no porque lo busque, sino porque su energía fluye como las mareas. Ese poder de atracción puede parecer un ejercicio de control o de manipulación narcisista, pero es en realidad una consecuencia natural de su sintonía con las emociones colectivas. Él capta lo que otros sienten y lo refleja amplificado, creando un campo energético donde todo parece girar a su alrededor. No es una imposición del ego, sino la manifestación de su naturaleza lunar, que irradia influencia incluso en silencio. Su viaje de transformación no es solo personal, es colectivo. El malentendido del narcisismo en Cáncer refleja la dificultad del mundo para aceptar que la vulnerabilidad necesita ser reconocida, que la sensibilidad no debe relegarse, que el amor propio no es soberbia sino raíz de la verdadera entrega. Cada vez que Cáncer exige reconocimiento, en el fondo no habla solo por sí mismo, sino por todas las almas que alguna vez se sintieron invisibles en su ternura. Su supuesto egoísmo es en realidad un acto revolucionario, una afirmación de que el cuidado, el amor y la memoria no deben ser desestimados. La épica de este signo alcanza su cumbre cuando logra reconciliar lo que parecía contradicción. Descubre que puede ser espejo sin depender del reflejo, que puede ser núcleo sin necesidad de imponerse, que puede ser guardián de la memoria sin quedar atrapado en el pasado. En ese punto, la acusación de narcisismo se revela como un malentendido, un juicio superficial hacia una fuerza mucho más compleja y profunda. Lo que parecía ego es en realidad el proceso de construcción de una identidad emocional sólida, un camino hacia el amor propio que lo libera de la prisión del juicio ajeno. Cáncer, en su forma más elevada, demuestra que no hay contradicción entre cuidar de sí mismo y cuidar de los demás. Enseña que solo quien se reconoce en toda su grandeza y en toda su vulnerabilidad puede entregar un amor verdadero y duradero. Su aparente narcisismo es el disfraz de una lección más grande, la de aprender a mirarse con dignidad para después mirar al mundo con compasión. Así, el mito se transforma en enseñanza, y la incomprensión se convierte en un puente hacia una verdad más amplia. Cáncer nunca fue el narcisista que algunos vieron en su reflejo lunar, fue y será siempre el héroe de la sensibilidad, aquel que se atreve a reclamar que el amor propio es tan necesario como el amor entregado, y que solo en la unión de ambos nace la verdadera grandeza del alma. El mito del Cáncer narcisista también se sostiene en su capacidad innata de ser espejo de las emociones ajenas. Pocos signos tienen una sensibilidad tan afinada para captar lo que otros sienten y devolverlo multiplicado. Esa cualidad lo convierte en un catalizador emocional, pero al mismo tiempo lo expone a un riesgo. Al reflejarlo de los demás, termina creyendo que todo gira en torno a él. Lo que parece una búsqueda egocéntrica de atención no es más que la consecuencia de absorber demasiado de lo externo y necesitar constantemente comprobar que parte de lo que siente le pertenece y que parte proviene de otros.
En esa confusión, su insistencia por ser visto, escuchado o valorado se interpreta como un exceso de ego, cuando en realidad es un intento desesperado por diferenciar su identidad en medio del océano emocional que lo rodea. Cáncer guarda también un impulso natural hacia la creación de mitos personales. Sus recuerdos no son solo memorias, son relatos que transforma en épicas íntimas donde él mismo ocupa el papel de héroe, mártir o protector. Esta capacidad narrativa, profundamente ligada a su regencia lunar, lo hace tejer un universo simbólico alrededor de su vida. En ese acto de engrandecer sus propias experiencias muchos ven narcisismo, pero lo que realmente ocurre es que convierte lo vivido en historia sagrada, en enseñanza, en legado emocional. Lo que para algunos es exageración, para él es arte de la memoria, una forma de dotar de grandeza incluso a lo más pequeño, como si cada instante tuviera un valor eterno que merece ser exaltado. La raíz de esa aparente autoexaltación se encuentra en su miedo a la disolución. El agua, elemento de Cáncer, tiene la tendencia a perder forma, a fundirse con todo lo que toca. Por eso, el signo necesita recordarse continuamente quién es, cuál es su lugar, qué huella deja. Su forma de hacerlo no siempre es silenciosa, a veces se proclama, se defiende, se afirma frente al mundo con una fuerza que puede confundirse con orgullo desmedido. Pero ese gesto es, en realidad, la afirmación de que incluso lo más líquido necesita un cauce para no perderse. Lo que otros llaman vanidades, en Cáncer, un instinto de supervivencia del alma para no evaporarse en la indiferencia. El aparente narcisismo se hace más visible cuando Cáncer se enfrenta al desamor o a la traición. Allí surge un mecanismo natural de autoafirmación, construye un refugio donde él mismo es el centro, donde no puede ser ignorado ni despreciado. A ojos ajenos, parece que se adora a sí mismo, pero en verdad lo que está haciendo es reconstituirse, recomponer su identidad para no derrumbarse. Como un guerrero herido que se venda con sus propias manos, Cáncer utiliza su autoimagen para sanar sus fracturas. Y aunque el mundo lo critique por ello, es precisamente esa capacidad de recogerse en sí mismo lo que le permite resurgir con más fuerza. Hay también una dimensión cósmica en esta incomprensión. Cáncer es el guardián del umbral entre lo visible y lo invisible, entre lo individual y lo colectivo. En su energía se entrelazan la herencia ancestral y la construcción del futuro. Su manera de reclamar importancia no es un acto personal únicamente, sino la voz de toda una línea de memorias que lo habitan. Al exigir que se le reconozca, está pidiendo también que se honre a sus raíces, a la historia de quienes vinieron antes, a los lazos familiares y emocionales que lo formaron. Quien ve en esto narcisismo, desconoce que Cáncer habla con la voz de generaciones, que en su búsqueda de reconocimiento hay un eco sagrado que trasciende lo individual. La fuerza de este signo radica en su capacidad de transformar ese mito en motor de evolución. Cada vez que es juzgado, cada vez que se le acusa de egocentrismo, se ve empujado a profundizar en su autoconocimiento, a encontrar la verdadera fuente de su valor. Es en esa lucha contra la incomprensión donde desarrolla su mayor fortaleza, la de comprender que no necesita defenderse, que su luz brilla con independencia de lo que los demás perciban. Ese despertar lo convierte en un ser invulnerable a las críticas, porque entiende que lo que los otros llaman narcisismo es, en realidad, su instinto de afirmarse como alma única en un mundo que tiende a homogeneizar. En el viaje heroico de la rueda zodiacal, Cáncer representa el momento en que el ser humano descubre la importancia de pertenecer y ser reconocido. Su supuesto narcisismo es solo la sombra de esa búsqueda, un espejo distorsionado de un anhelo mucho más profundo, la necesidad de ser validado como parte del todo sin dejar de ser único. Cuando logra esa integración, cuando aprende a nutrirse a sí mismo con el mismo amor que ofrece a los demás, el mito se disuelve y queda la verdad de su misión. Es entonces cuando se revela como un guerrero lunar que enseña al mundo que no hay vergüenza en necesitar, que el amor propio no contradice la entrega, que reclamar valor no es soberbia sino un derecho sagrado. La acusación de narcisismo hacia Cáncer se transforma, vista desde la astrología, en una incomprensión de la fuerza lunar que lo guía. Es la confusión de tomar por ego lo que en realidad es un acto de supervivencia emocional, de confundir con vanidad lo que es fidelidad a la memoria, de interpretar como soberbia lo que es, en el fondo, la lucha por preservar la dignidad del alma sensible. Y cuando esa verdad se revela, lo que parecía defecto se transforma en virtud. Cáncer no es un narcisista, sino un recordatorio viviente de que todos necesitamos ser vistos, y que aprender a reconocernos a nosotros mismos es la más épica de las batallas interiores. Cáncer, al ser regido por la luna, porta en su interior la carga de lo cíclico, lo mutable y lo profundamente íntimo. Ese carácter lo hace oscilar entre la exposición y el recogimiento,
entre la necesidad de mostrarse y la urgencia de ocultarse. Desde fuera, estas oscilaciones pueden ser percibidas como una obsesión con la propia imagen, como si se tratara de una preocupación narcisista por cómo se ve y cómo se le percibe. Sin embargo, lo que realmente sucede es que Cáncer refleja el ritmo lunar en su propia psique. Hay fases en que se expande buscando reconocimiento, y otras en que se repliega para sanar. No se trata de una exaltación del ego, sino de la manifestación de un pulso universal que lo conecta con las mareas del alma colectiva. El juicio de narcisismo también se alimenta de la fuerza que tiene Cáncer para generar dependencia en los demás. Su capacidad de cuidar y nutrir es tan intensa que quienes reciben esa entrega suelen quedar profundamente ligados a él. En ocasiones, Cáncer necesita ser indispensable para los que ama, y en ese rol puede reforzar la sensación de que todo gira en torno a su figura. Para algunos, ese magnetismo protector es confundido con control o con un deseo de centralidad propio del narcisista, cuando en realidad nace de un instinto primario de asegurar la supervivencia de los lazos afectivos. El querer ser necesario no es un acto de egoísmo, sino de vocación de permanencia. Cáncer teme ser olvidado porque sabe que lo que no se recuerda muere, y en esa lucha se aferra con toda su alma a su rol de sostén. Un aspecto que pocas veces se aborda es la relación entre Cáncer y la vulnerabilidad como fuente de poder. En un mundo donde se aplaude la frialdad y la autosuficiencia, Cáncer es el signo que se atreve a mostrar la herida, que no esconde el dolor, que admite su necesidad de amor. Ese gesto, radical en su autenticidad, es confundido por muchos como un reclamo constante, como una exigencia que nace del ego. Pero lo que realmente muestra es una valentía descomunal, la de decir que necesitar no es un defecto, sino un derecho. En este sentido, el mito del narcisismo es una pantalla que intenta ocultar el verdadero mensaje de Cáncer, que solo quien reconoce sus carencias puede transformarlas en fortaleza. La supuesta autoexaltación de este signo también tiene raíces en su vínculo con lo ancestral. Cáncer es portador de memorias antiguas, de voces familiares, de raíces que no se cortan ni con el tiempo ni con la distancia. Cuando reclama reconocimiento, no lo hace solo por sí mismo, sino por toda esa cadena invisible que lo sostiene. Habla por los silencios de sus ancestros, por las historias no contadas, por el amor callado que lo formó. Su autoafirmación es, en verdad, un acto colectivo. Al recordarse a sí mismo, recuerda a quienes lo precedieron. Visto desde esta perspectiva, la acusación de narcisismo se desvanece, porque no hay egoísmo en ser voz de un linaje, hay fidelidad y devoción hacia lo que se es y hacia lo que se viene a continuar. En la esfera más profunda, Cáncer también carga con la prueba de enfrentar el vacío de la indiferencia. Pocos signos sufren tanto cuando no son vistos. En su sensibilidad, la falta de reconocimiento no se experimenta como un simple descuido, sino como un abandono existencial. De ahí que, al no ser atendido, pueda volverse más intenso, más demandante, más visible, dando la impresión de buscar un protagonismo exagerado. Pero ese gesto es el rugido de alguien que se niega a desaparecer en la nada, de un guerrero lunar que, aun en su fragilidad, se levanta para proclamar que existe y que merece ser amado. La épica se encuentra en esa resistencia, no aceptar la invisibilidad como destino. Al mirar a Cáncer bajo esta luz, lo que parecía narcisismo se revela como un viaje de autoconservación y de dignificación de la sensibilidad. La coraza que lo cubre no es un espejo vacío para admirarse, sino un escudo forjado en la necesidad de proteger su vulnerabilidad más sagrada. Esa misma coraza le permite sobrevivir a los juicios, a los malentendidos, a las acusaciones, hasta llegar al momento en que comprende que su verdadero poder no depende de la mirada ajena. Es entonces cuando alcanza la cima de su evolución, brilla sin reclamar, ama sin esperar, protege sin exigir. El mito del narcisismo no hace más que resaltar la incomprensión que el mundo tiene hacia la intensidad emocional. En realidad, Cáncer representa la fuerza de ser espejo y de recordarle a los demás la importancia de ver y ser vistos. No es narcisista, es mensajero de una verdad olvidada. La validación no es un capricho, es alimento del alma, y negar esa necesidad es condenarse al desierto emocional. Al trascender la dependencia del reconocimiento externo, Cáncer muestra el camino hacia la verdadera autosuficiencia espiritual, esa que no reniega del otro, sino que lo integra como complemento sin esclavitud. Así, lo que fue mito se convierte en símbolo, lo que fue acusación se transforma en enseñanza. Cáncer demuestra que la aparente obsesión con el yo es, en realidad, el inicio de un proceso de alquimia interior donde la vulnerabilidad se transmuta en fortaleza, la necesidad en sabiduría, el reclamo en legado. No se trata de un narcisista incomprendido,
sino de un héroe lunar que atraviesa la prueba del espejo para demostrar al mundo que el amor propio no es soberbia, sino la base para iluminar a los demás con una luz que nunca se extingue. El misterio de Cáncer es que su reflejo nunca se queda en la superficie. Quien lo acusa de narcisismo no comprende que, al mirarse, lo que busca no es una vanidad hueca, sino una confirmación de su propia existencia en un mundo que a veces lo arrasa. El signo lunar se contempla para reconocerse, para reencontrar la coherencia entre lo que siente y lo que proyecta, para asegurarse de que la vida interior no se ha desconectado de la exterior. Esa insistencia en volver sobre sí mismo es su modo de mantener un puente entre el alma y la forma, entre la emoción y la materia. No es vanidad, es supervivencia espiritual, un ritual que le permite no perderse en el caos que lo rodea. Su luz no es solo personal, sino que funciona como faro para los demás. Allí radica otra confusión: su necesidad de ser visto no nace únicamente del deseo de reconocimiento, sino de la vocación de guiar con el ejemplo de su vulnerabilidad. Cuando Cáncer se muestra, lo hace para enseñar a otros a aceptar su propia fragilidad. Cuando exige atención, lo que pide en realidad es que el mundo aprenda a darle un valor sagrado a la emoción, que se comprenda que la ternura también es una forma de poder. Por eso se lo malinterpreta, porque se atreve a defender lo que la mayoría esconde por miedo. El narcisismo aparente de Cáncer se revela, además, como un eco de su conexión con la memoria universal. Al guardar dentro de sí las huellas de su pasado y el de los suyos, necesita reafirmar constantemente su lugar en el presente. Se aferra a los recuerdos como un guerrero que carga las insignias de sus batallas, como un guardián que no permite que se extinga lo que fue sagrado. Esa fidelidad al ayer puede parecer un exceso de autoimportancia, pero en verdad es un compromiso con la continuidad de la vida misma. Cáncer sabe que el alma humana muere dos veces, la primera, cuando deja de respirar, y la segunda, cuando nadie la recuerda. Por eso exige ser recordado, porque sabe que en su propia permanencia también honra la de sus ancestros. Otro aspecto que rara vez se menciona es la paradoja que habita en este signo: cuanto más es señalado como dependiente del reconocimiento, más avanza en la búsqueda de una independencia profunda. En su viaje astrológico, Cáncer aprende que la necesidad de ser validado por otros es solo una fase, como las fases de la luna. Tarde o temprano llega la noche oscura en que no se ve ni un destello en el cielo, y en ese vacío descubre la fuerza de sostenerse solo. Allí, en el silencio, encuentra que su verdadero poder no depende de ser mirado, sino de la certeza íntima de que su esencia es luminosa aunque nadie la reconozca. Ese proceso lo convierte en un héroe lunar que se atreve a atravesar la prueba del espejo. No teme ver su rostro una y mil veces, porque sabe que cada reflejo lo acerca más a la verdad de quién es. Lo que los demás llaman obsesión con la propia imagen, en él es un peregrinaje de autoconocimiento. Y cuando emerge de esa prueba, no se limita a resplandecer en soledad, se convierte en fuente de inspiración para que otros comprendan que mirarse no es sinónimo de soberbia, sino de valentía. Porque solo quien se mira sin miedo puede luego mirar a los demás con compasión. El malentendido del narcisismo se disuelve al entender que Cáncer no busca imponerse, sino trascender. Su alma no está hecha para dominar, sino para recordar a la humanidad que la ternura no es debilidad, que el amor no es capricho y que la necesidad de ser visto no es una carencia, sino un lenguaje universal. En ese sentido, cada gesto suyo, incluso los que parecen egoístas, son parte de una misión mayor: recordarle al mundo que la sensibilidad es un tesoro que merece respeto y espacio. Al final de su viaje, Cáncer se eleva sobre las acusaciones y malentendidos. Deja atrás el mito del narcisista y se revela como el guardián de las emociones, el portador de la llama íntima que nunca se apaga. Su épica no se libra en campos de batalla externos, sino en el territorio del alma, donde lucha por demostrar que lo vulnerable también puede ser indestructible. Y en esa victoria silenciosa enseña a todos que la verdadera grandeza no está en negar la propia necesidad, sino en transformarla en una luz que ilumina a otros. Así, lo que parecía un espejo se convierte en ventana. Lo que parecía egoísmo se revela como misión. Y lo que el mundo juzgó como narcisismo, Cáncer lo transmuta en legado, la certeza de que quien se atreve a amarse profundamente no solo se salva a sí mismo, sino que ofrece al universo un ejemplo de cómo sanar desde la raíz.